14. El Homo Ludens. 1. Después de hablar con Jos de Blok, estuve varios días dándole vueltas a una misma idea. ¿Y si organizáramos la sociedad entera sobre la base de la confianza en los demás? Un cambio tan radical tendría que empezar por la base, digo yo. Habría que empezar por los niños. Pero en cuanto me sumergí en la ciencia pedagógica, me di de bruces con la cruda realidad. En las últimas décadas, la motivación intrínseca de los niños parece haberse reprimido más que estimulado. Los adultos cada vez imponen más obligaciones a los niños. Tareas escolares, deporte, música, teatro, clases particulares, preparación específica para los exámenes. La lista no parece tener fin, y cada vez hay menos tiempo para una actividad esencial: jugar. Cuando hablo de jugar, hay que entenderlo en el sentido más amplio de la palabra: libertad para que cada niño se deje guiar por su curiosidad y cultive sus intereses. Libertad para buscar, descubrir, probar cosas y crear. Pero no porque sus padres o un profesor se lo den ya masticado, sino porque es lo que el niño quiere hacer. En casi todas partes donde uno mira, los datos muestran que se ha limitado la libertad de los niños. En 1971, el 80% de los niños británicos de 7 y 8 años iban solos al colegio. Ahora, solo el 10%. Según una encuesta reciente entre 12.000 familias de 10 países distintos, la mayoría de los niños pasan menos tiempo al aire libre que los presos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan descubrió que entre 1981 y 1997, el tiempo que pasan los niños en el colegio ha aumentado un 18% y el tiempo que dedican a hacer deberes un 145%. Y los sociólogos no son los únicos que han dado la voz de alarma. También los psicólogos ofrecen datos preocupantes. Según un estudio plurianual americano, los niños tienen cada vez un locus de control interno más débil. Es decir, cada vez tienen más la impresión de que su vida la controlan otros en vez de ellos mismos. En Estados Unidos, el cambio es tan acusado que, en 2002, un niño representativo de la media tenía menos sensación de control sobre su vida que el 80% de los niños de su edad en los años 60. En Holanda y Bélgica, los datos no son tan dramáticos, pero la tendencia es la misma. En 2018, 3 de cada 10 niños holandeses solo jugaban una vez por semana al aire libre, y algunos ni una sola vez. Según un amplio estudio de la OCDE, los alumnos holandeses tienen el nivel de motivación más bajo de todos los países investigados. La continua medición de su rendimiento mediante exámenes e informes ha erosionado su motivación intrínseca hasta tal punto que su atención se dispersa inmediatamente en cuanto una prueba no cuenta para nota. Y aún no he hablado del mayor cambio de todos. Los padres pasan cada vez más tiempo con sus hijos. Les leen en voz alta, los ayudan con los deberes, los llevan en coche al entrenamiento de fútbol. Según el Centro de Planificación Social y Cultural de los Países Bajos, los padres contemporáneos dedican un 150% más de tiempo a la educación de sus hijos que los padres de los años 80. Y en Estados Unidos, las madres contemporáneas con trabajo pasan más tiempo con sus hijos que las amas de casa de los años 70. ¿A qué se deben esos cambios tan llamativos? Porque no es que los padres dispongan de pronto de mucho tiempo, más bien al contrario. Desde los años 80, los adultos dedican cada vez más tiempo a su trabajo. Y ahí está la clave: la fijación con trabajar, trabajar y trabajar. Mientras los políticos pensaban cada vez más en términos de rankings y crecimiento, los padres y los colegios empezaron a obsesionarse con las pruebas calificables y los resultados. Cada vez les ponemos etiquetas a los niños a una edad más temprana. Vosotros sois los inteligentes y vosotros los torpes. Los padres, mientras tanto, se mueren de preocupación. ¿Recibe mi hija los estímulos necesarios? ¿No se estará quedando atrás con respecto a sus amigas? ¿Podrá ir a la universidad? Según un reciente estudio entre 10.000 alumnos de colegios americanos, el 80% de los jóvenes están convencidos de que sus padres
otorgan más importancia a las notas que a la amabilidad y la compasión. Mientras tanto, hay una sensación generalizada de que estamos perdiendo algo muy valioso: nuestra espontaneidad y nuestra capacidad de disfrutar jugando. Las revistas están llenas de consejos para que padres e hijos soporten mejor la presión de la sociedad del rendimiento. Las librerías venden como pan caliente libros con consejos para trabajar menos y manuales de mindfulness. Pero, ¿y si ya no basta con un poco de autoayuda? Para comprender mejor lo que está ocurriendo, tenemos que definir primero bien algunos términos. En inglés se establece una diferencia entre game y play. Game es toda forma de juego delimitada por reglas precisas. Play es cualquier forma de juego libre, sin restricciones de ningún tipo. Por un lado tenemos, por ejemplo, torneos infantiles de fútbol en impecables campos de césped artificial con los padres y las madres animando desde la banda. Y, por otro lado, niños que juegan al aire libre sin supervisión de los adultos e inventan sus propias reglas. En este capítulo, cuando hablo de jugar, me refiero a la segunda variante. Cuando juegan con libertad, los niños piensan, ejercitan su fantasía y su motivación, asumen riesgos y pintan fuera de las líneas. Jugar, además, es la medicina natural contra el aburrimiento. Hoy en día, los niños reciben todo tipo de formas de entretenimiento prefabricado. Desde el Lego Star Wars Snowspeeder, con instrucciones detalladas de montaje, hasta la cocinita Miele Gourmet Deluxe, con auténticos sonidos electrónicos de cocción. Pero si les damos todo precocinado a los niños, cabe preguntarse hasta qué punto desarrollan su propia curiosidad e imaginación. El aburrimiento, según afirman muchos expertos, puede ser una de las mayores fuentes de creatividad. La creatividad no se puede enseñar, escribe el psicólogo Peter Gray. Solo se puede dejar que florezca. Los biólogos están de acuerdo en que la necesidad de jugar está arraigada en lo más profundo de nuestra naturaleza. Casi todos los mamíferos juegan, y muchos otros animales también. En Alaska, a los cuervos les gusta deslizarse por los tejados cubiertos de nieve como si fueran toboganes. En una playa de Australia se ha visto a cocodrilos que parecen hacer surf sobre las olas por mera diversión, y un equipo de investigadores canadienses ha observado pulpos lanzando chorros de agua hacia frascos de medicamentos vacíos. A primera vista, puede parecer que jugar es una forma de pasar el tiempo sin ninguna utilidad. Pero lo fascinante es que son precisamente los animales más inteligentes, como los primates y los elefantes, los que muestran un comportamiento más proclive al juego. En el capítulo 3, vimos que los animales domesticados siguen jugando a lo largo de toda su vida. De hecho, no hay ninguna especie con una infancia tan larga como el Homo cachorrito. En 1938, el historiador holandés Johan Huizinga escribió que jugar le da sentido a la vida, e incluso denominó a nuestra especie el Homo ludens, el hombre que juega. Según Huizinga, todo lo que llamamos cultura tiene su origen en el juego. Los antropólogos tienen indicios de que, durante la mayor parte de nuestra historia, los niños jugaban todo lo que querían. A pesar de las grandes diferencias entre las distintas tribus de cazadores-recolectores, su cultura del juego es muy similar. Lo más llamativo, según los investigadores, es la enorme libertad de la que gozaban los niños. Los nómadas casi nunca tienen la idea de que pueden dar una orientación determinada al desarrollo de sus hijos, de modo que les permiten jugar a su aire desde la mañana hasta la noche. Pero, ¿es posible preparar a los niños de forma adecuada para la vida adulta sin ningún tipo de escolarización? La respuesta es que jugar y aprender pueden ser una misma cosa. Los niños aprenden a andar y a hablar sin necesidad de pruebas calificables y notas. Lo hacen por sí mismos, porque quieren descubrir el mundo. Los hijos de los cazadores-recolectores también aprenden jugando, cazar insectos, fabricar arcos y flechas, imitar sonidos de los animales. En la selva hay muchas cosas que aprender. Para sobrevivir en la naturaleza hay que tener una cantidad abrumadora de conocimientos sobre los reinos animal y vegetal. Jugando juntos, además, los niños aprenden a colaborar.
Los hijos de los cazadores-recolectores juegan casi siempre en grupos mixtos de niños y niñas sin distinción de edad. Los pequeños aprenden de los mayores, y los más mayores sienten la responsabilidad de transmitir lo que ya han aprendido a los más pequeños. No es extraño, por tanto, que en este tipo de culturas apenas haya juegos de carácter competitivo. Al contrario de lo que ocurre en un torneo de adultos, jugar sin reglas obliga a los niños a alcanzar compromisos continuamente, porque si alguien no está satisfecho, puede dejar de jugar y se acabó la diversión para todo el mundo. 2. La cultura del juego del ser humano cambió radicalmente cuando nos hicimos sedentarios. Con el amanecer de la civilización, los niños empezaron a hacer trabajos duros y alienantes en el campo. Al mismo tiempo, fue cobrando fuerza la idea de que había que cultivar a los hijos, de la misma forma que se cultivan los tomates. Si el hombre era un ser corrupto por naturaleza, no se podía permitir que los niños crecieran a su aire. Había que darles primero el barniz de la civilización, si hacía falta con mano dura. La idea de que los padres tienen que dar de vez en cuando una bofetada correctora a sus hijos es un invento reciente que trajo consigo la agricultura y el sedentarismo. Con la aparición de las primeras ciudades y estados, aparecieron los primeros sistemas educativos. La Iglesia quería creyentes devotos, el ejército quería soldados leales, y el Estado quería trabajadores diligentes. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: jugar era una forma de distracción indeseable, un enemigo que había que combatir. No hay tiempo para jugar, decía, por ejemplo, el reglamento de las escuelas fundadas por el clérigo británico John Wesley, 1703-1791. Porque quien juega de niño, jugará también de adulto. En el siglo XIX, la enseñanza religiosa se sustituyó por un rígido sistema nacional que, según un historiador, permitía al ministro de Educación francés vanagloriarse de saber exactamente qué pasaje de Cicerón estaban estudiando en toda Francia a las 10:20 de la mañana los alumnos de un determinado nivel. Había que convertir a los niños en ciudadanos modélicos y, por supuesto, en buenos patriotas. Francia, Italia y Alemania ya existían. Ahora había que forjar franceses, italianos y alemanes. Durante la Revolución Industrial, las máquinas empezaron a asumir las tareas más repetitivas y alienantes. Aunque no en todas partes. En Bangladesh, por desgracia, sigue habiendo talleres de costura con niños produciendo ropa para nuestras rebajas. Como consecuencia de ello, el objetivo de la educación cambió. Ahora los niños tenían que aprender a leer, escribir, diseñar productos y organizar tareas, pues esas eran las aptitudes que necesitarían para ganarse el pan cuando fueran adultos. Pero todavía hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para que los niños volvieran a tener tiempo para jugar. Algunos historiadores ven este periodo como la era dorada del juego libre. El trabajo infantil se había abolido y cada vez había más padres que dejaban a los hijos a su aire. En muchos barrios de Europa y América del Norte, los niños se pasaban la mayor parte del día jugando en la calle a su antojo, sin ningún tipo de supervisión. Pero aquella era dorada duró poco. A partir de los años 80 del siglo pasado, las agendas de todo el mundo, niños y adultos, empezaron a estar cada vez más llenas de obligaciones. Se había impuesto el individualismo y la cultura del rendimiento. A medida que descendía el tamaño medio de las familias, aumentaba la preocupación de los padres por el rendimiento de sus hijos. La cosa llegó al extremo de que, en algunos casos, los niños que se mostraban demasiado interesados en el juego tenían que ir a ver al médico. En las últimas décadas, el número de diagnósticos de trastornos de conducta ha crecido de forma explosiva. El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es tal vez el ejemplo más conocido. Una vez oí a un psiquiatra decir con cierta retranca que se trata del único trastorno de conducta estacional. Durante las vacaciones no supone problema alguno, pero en cuanto abren de nuevo los colegios, hay que dar otra vez Ritalin a un montón de niños. Hoy en día, la educación infantil es mucho menos estricta que hace 100 años y los colegios ya no son las cárceles que eran en el siglo XIX. Ya no pegan a los niños problemáticos, ahora los drogan.
y en vez de adoctrinar a los alumnos, se les ofrece un programa de asignaturas más diverso que nunca. El objetivo es transmitirles la mayor cantidad posible de información, para que cuando sean mayores encuentren un trabajo bien pagado en la economía del conocimiento. La educación se ha convertido en un proceso que hay que sufrir, de la misma forma que se sufre una operación quirúrgica. Hay una nueva generación que está creciendo con las normas de la sociedad del rendimiento cada vez más interiorizadas. Jóvenes que aprenden a competir en una carrera de ratas en la que el currículum y el salario son las varas con las cuales se mide el éxito. Pero también es una generación que pinta menos fuera de las líneas. Una generación que se atreve menos a soñar, fantasear y explorar. Una generación, en definitiva, que está olvidando el placer de jugar. 3. ¿Hay alguna alternativa? ¿Podemos volver a una sociedad con más libertad y creatividad? ¿Es posible diseñar parques infantiles y escuelas que estimulen la necesidad de jugar en vez de ponerle riendas? Las respuestas son sí, sí y sí. Carl Theodor Sørensen, un paisajista danés, ya había diseñado muchos parques infantiles cuando comprendió que a los niños les parecen lugares predecibles y soporíferos. El parque infantil estándar, con su arenero, su tobogán y sus columpios, es el sueño de un burócrata y la pesadilla de un niño. No me extraña, escribió Sørensen, que los niños y las niñas prefieran jugar en terrenos en obras y vertederos. Así fue como se le ocurrió la idea de diseñar algo nuevo. Un parque infantil sin los típicos columpios, sin reglas y sin medidas de seguridad. Un lugar donde quienes mandan son los niños. En 1943, durante la ocupación alemana, se puso a prueba la idea en Emdrup, un barrio periférico de Copenhague. Sørensen llenó un terreno de 7.000 metros cuadrados de coches para el desguace, bloques de madera para estufas y neumáticos viejos. Los niños podían serrar, martillear y cincelar a su antojo con todo tipo de herramientas, subirse a los árboles y hacer fuego, excavar hoyos y construir cabañas. O como escribiría Sørensen más tarde, podían hacer realidad sus sueños y dar rienda suelta a su imaginación. El éxito fue abrumador. Todos los días iban 200 niños y niñas a Emdrup. Y aunque siempre había algún alborotador, enseguida quedó claro que allí no había el ruido, los gritos y las peleas típicas de los monótonos parques infantiles estándar, porque las posibilidades eran tan inagotables que los niños no tenían que discutir entre ellos. Contrataron a un monitor para dar la voz de alarma en caso de que ocurriera algo. Pero por lo demás, tenía que mantenerse al margen. Ni puedo ni pienso enseñarles nada a los niños, juró solemnemente John Bertelsen, el primer monitor. Unos meses después de la guerra, una arquitecta británica que casualmente era baronesa visitó Emdrup. Lady Allen de Hertwood se quedó completamente alucinada con lo que vio. Durante los años siguientes, la baronesa utilizó su influencia para proclamar el Evangelio de los escombros. Su lema era: mejor un hueso roto que un espíritu roto. En ciudades como Londres, Liverpool, Coventry y Leeds se abrió a los niños una ruina tras otra. Allí donde las bombas alemanas habían sembrado muerte y destrucción durante el Blitz, sonaban ahora grititos infantiles de placer. Aquellos parques infantiles se convirtieron en una metáfora de la reconstrucción de Gran Bretaña y el espíritu de lucha de la nación. Pero no todo el mundo era igual de entusiasta, la verdad sea dicha. Los adultos le ponen en general dos objeciones a ese tipo de parques infantiles. En primer lugar, son muy feos. De hecho, son un atentado contra la estética urbana. Pero donde los adultos ven chatarra, los niños ven posibilidades. Y si los adultos no quieren mancharse, los niños lo que quieren es no aburrirse. Y en segundo lugar, un parque lleno de chatarra y escombros es peligroso. Los padres y las madres temían que Emdrup se convirtiera en un desfile de piernas rotas y cráneos abiertos. Pero al cabo de un año apenas habían tenido que poner unas cuantas tiritas. Un agente de seguros británico quedó tan impresionado tras visitar varios parques infantiles de escombros que fijó una prima más baja que la de parques infantiles ordinarios.
Pero en los años 80 empezaron a soplar otros vientos y los parques infantiles de aventuras, como se conocían en Gran Bretaña, empezaron a tenerlo cada vez más difícil. Mientras las autoridades aprobaban una medida de seguridad tras otra, los fabricantes se dieron cuenta de que los columpios y aparatos infantiles seguros eran una mina de oro. Hoy en día hay menos parques como el de Emdrup que hace 40 años. Sin embargo, en los últimos años ha vuelto a crecer el interés por la vieja idea de Carl Theodor Sørensen. Y con razón, porque cada vez hay más evidencia científica de que jugar en libertad y con cierto nivel de riesgo es bueno para la salud física y mental de los niños. De todas las cosas que he contribuido a hacer realidad, escribió Sørensen al final de su vida, los parques infantiles de escombros son lo más feo desde un punto de vista estético, pero para mí, lo más bonito de todo mi trabajo. 4. ¿Podemos ir aún más allá? Si los niños son capaces de manejar un mayor nivel de libertad al aire libre, ¿por qué no también bajo techo? Muchos colegios están organizados como una especie de fábrica ennoblecida, con un timbre, horarios y pruebas escritas. Pero si los niños aprenden jugando, ¿por qué no organizamos la educación con esa idea en mente? Esa misma pregunta se planteó hace unos años Chef Drumen, artista y director de escuela. Drumen es una de esas personas que nunca han olvidado el placer de jugar. Siempre ha tenido aversión a las reglas y la autoridad. Cuando viene a buscarme a la estación de Roermond y me conduce hasta su coche, resulta haber aparcado en pleno carril bici. A continuación empieza un monólogo que se prolongará durante varias horas y en el que solo conseguiré intervenir de vez en cuando para introducir alguna que otra pregunta. Él mismo admite, con una sonrisa pícara, que tiene fama de parlanchín. Pero si me he tomado la molestia de venir en tren al sur del país, no es por la locuacidad de Drumen. Estoy aquí porque en Roermond hay algo muy especial. Imagínate un colegio sin aulas, sin deberes, sin asignaturas, sin notas y sin clases. Aquí no hay una estructura jerárquica con subdirectores y jefes de equipo. Lo único que hay son equipos de docentes autónomos, mentores es como los llaman. Pero en realidad, quienes mandan son los alumnos. Este es un colegio donde el director tiene que salir cada 2 por 3 de su despacho porque los alumnos necesitan un lugar para reunirse. Y no estamos hablando de una escuela privada elitista para niños ricos con padres excéntricos. Este es un colegio para niños con todo tipo de perfiles. Se llama Ágora. Todo empezó en 2014. Lo primero que hicieron fue eliminar los tabiques que separaban las aulas. Drumen: si encierras a los niños en jaulas, se comportan como ratas. A continuación mezclaron a los alumnos de todos los cursos, sin distinción de edades y niveles. Así es el mundo real. Y cada uno de ellos empezó a trazar su propio plan. En un colegio debería haber tantos trayectos formativos como alumnos. El resultado de todas esas medidas es de lo más curioso. Al entrar en el colegio, lo primero que me viene a la mente son los parques infantiles de aventuras. Aquí no hay hileras de pupitres delante de una pizarra, sino un simpático e inspirador caos de escritorios fabricados a mano, un acuario, una réplica de la tumba de Tutankamón, columnas griegas, una litera, un dragón chino y medio Cadillac de 1969. Uno de los alumnos es Brent, 17 años. Hasta hace varios cursos iba a un instituto bilingüe convencional donde sacaba buenas notas, salvo en francés y alemán, que no conseguía aprobar. Debido a ello, lo enviaron al ciclo formativo general, donde las cosas no mejoraron, en vista de lo cual le dijeron que tenía que irse al ciclo de formación profesional. Me fui a casa muy enfadado y le dije a mi madre que me iba a poner a trabajar en McDonald's. A efectos de este apartado, basta con saber que en los Países Bajos hay 3 ciclos formativos en la escuela secundaria, los cuales, por simplificar, voy a llamar ciclo universitario, ciclo general y ciclo de formación profesional. Pero entonces alguien le habló de Ágora, un colegio donde podía seguir sus propios intereses. Y ahora lo sabe todo sobre la bomba atómica. Está redactando su primer plan de empresa y habla alemán con fluidez. Y, por si eso fuera poco,
lo han invitado a un programa internacional en la Universidad de Mondragón en Shanghái. Según cuenta su mentor, Rob Hauben, a Brent no le resultó fácil decir que lo habían admitido en la universidad. Me dijo: «Todavía tengo mucho que hacer para devolverle al colegio todo lo que me ha dado». También está Angelique, 14 años, a quien también recomendaron el ciclo de formación profesional cuando terminó la escuela primaria. La niña con quien yo hablo, sin embargo, tiene una mente increíblemente analítica. Por algún motivo está obsesionada con Corea y quiere ir a estudiar allí. De hecho, ya habla algo de coreano. Lo ha aprendido ella sola. Angelique también es vegana y ha recopilado un libro entero de argumentos contra el consumo de carne. Rob, el monitor: «Siempre pierdo esos debates con ella». Y así todos. Rafael, 14 años, es programador y me enseña una vulnerabilidad que ha descubierto en el sitio web de la Open Universiteit, la universidad a distancia de los Países Bajos. Ya se lo ha comunicado al webmaster, pero este todavía no ha hecho nada. Si quisiera captar su atención, me bastaría con cambiar su propia contraseña en el sistema, dice con una sonrisa traviesa. A continuación me enseña el sitio web que ha diseñado para una empresa, con una interfaz gráfica de acceso a una compleja base de datos ya existente. Cuando le pregunto si no va siendo hora de enviar una factura, me mira con cara rara y dice: «¿Para qué? No quiero perder la motivación». Sin embargo, no es el entusiasmo de los alumnos lo que más me impresiona, sino su solidaridad, el espíritu de grupo que se respira. También hablo con unos cuantos alumnos que en mi instituto habrían sido, sin duda, objeto de despiadadas burlas. Pero en Ágora nadie se mete con ellos, como me confirman todos a quienes pregunto. «Aquí nos corregimos unos a otros», dice Milú, 14 años. El acoso escolar se ve muchas veces como un fenómeno natural, algo que, inevitablemente, forma parte del mundo de los niños. Pero en el ámbito de la sociología se han estudiado con detalle los lugares donde hay más acoso escolar, y resulta que tienen una serie de características en común. En la jerga técnica, esos lugares se denominan instituciones totales. El sociólogo Erving Goffman ya ofreció una definición muy clara hace ahora medio siglo. Todo el mundo vive en el mismo sitio, bajo la misma autoridad. Todas las actividades se realizan de forma conjunta y todo el mundo tiene que hacer las mismas tareas. Las actividades están planificadas de forma rígida, a menudo de hora en hora. Hay un sistema de reglas formales y explícitas impuestas desde arriba. El ejemplo más extremo de este tipo de lugares es, naturalmente, la cárcel, donde el acoso y los abusos están a la orden del día. Pero una residencia de ancianos, por ejemplo, también puede mostrar rasgos de institución total. Al encerrar a los ancianos, puede aparecer un sistema de castas en el que los más abusones se hacen siempre con los mejores sitios en las sesiones de bingo. No es casual que un periodista americano especializado en acoso escolar y otras variantes del mismo llame al bingo el juego del diablo. Y por supuesto, también están los colegios. En los típicos internados británicos, como el que sirvió de inspiración a William Golding para El Señor de las Moscas, es con mucha diferencia donde más acoso hay. Esos colegios guardan una sospechosa similitud con una prisión. No se puede salir del recinto escolar, cada uno tiene que buscar su lugar en una jerarquía muy rígida, y hay una línea de separación muy clara entre profesores y alumnos. Ese tipo de instituciones en las que se estimula la competitividad forman parte de la cultura de la clase alta británica. La mayoría de los políticos londinenses estudiaron en un internado, pero, según los pedagogos, ponen cadenas a nuestra propensión natural al juego. Por suerte, hay otras formas de hacer las cosas. En escuelas libres como Ágora apenas se dan casos de acoso escolar o no se dan en absoluto. Aquí las puertas y ventanas están abiertas de par en par, y tal vez lo más importante, en Ágora todo el mundo es un perro verde. Ser raro es lo normal, y no hay distinción de niveles o edades. En mi otro colegio decían que no había que juntarse con los de formación profesional, dice Brent. Entre él y Yup, 15 años, me cuentan que Noah, 15 años, procedente del ciclo de formación profesional,
les dio una vez una clase magistral sobre planificación, algo que a ellos no se les da especialmente bien. Noah tiene planificado al detalle el próximo año y medio de su vida, dice Jupp. Fue muy instructivo. Cuanto más tiempo paso en Ágora, más me convenzo de lo absurda que es la idea de encerrar en aulas a niños de la misma edad y el mismo nivel. Los expertos en educación llevan años advirtiendo de la creciente brecha entre los segmentos de población con distinto nivel formativo. Pero, ¿dónde se empieza a crear esa brecha? Jolie, 14 años. Aquí no se ven las diferencias. Yo he oído a alumnos procedentes de formación profesional decir cosas más inteligentes que otros procedentes del ciclo universitario. Y lo mismo ocurre con la costumbre de dividir el día en bloques de 50 minutos. Los colegios son el único lugar del mundo en el que el día está dividido en casillas, comenta Rob, el mentor. Ningún otro ámbito de la sociedad está organizado así. En la escuela convencional, justo en el momento en que un alumno alcanza un buen nivel de concentración y productividad, suena la campana. No creo que haya otro sistema capaz de desincentivar más el aprendizaje. Pero es importante añadir un matiz sobre la libertad existente en Ágora. El hecho de que sea una escuela libre no significa que los alumnos estén libres de compromisos. Hay una estructura mínima, pero crucial, una apertura del día de la que se encargan por turno los alumnos, una hora de silencio y una reunión semanal de cada alumno con su mentor. Los alumnos son conscientes, además, de sus obligaciones. Los mentores les enseñan a plantearse objetivos propios. Los mentores desempeñan un papel esencial. Estimulan y retan a los alumnos, los animan y los orientan. Yo diría que su tarea es más difícil que dar clases convencionales. Los mentores de este tipo de escuelas tienen que tirar por la borda muchas de las cosas que han aprendido en la carrera. La mayoría de las cosas que quieren aprender los niños no se las puedes ofrecer, dice Rob. Él, por ejemplo, no habla coreano ni sabe programar, pero ha ayudado a Angelique y Rafael a encontrar la forma de aprender lo que quiere cada uno. La gran pregunta, naturalmente, es si este modelo de enseñanza funcionaría para todos los niños. Partiendo de la enorme diversidad existente entre los alumnos de Ágora, me resulta difícil dudarlo. Según cuentan ellos mismos, al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero al cabo de un tiempo aprenden a guiarse por su curiosidad. Chef Drumen lo compara con las gallinas de jaulas en batería. Hace unos años le compré unas cuantas gallinas de esas a un avicultor, y cuando las solté en mi jardín, estuvieron horas clavadas al suelo, sin moverse del sitio. Tardaron una semana entera en atreverse a hacer uso de su libertad. Y ahora la mala noticia. Cualquier forma de renovación radical choca inevitablemente con el viejo sistema. Porque lo cierto es que Ágora está formando jóvenes para una sociedad distinta a la nuestra. La escuela quiere ofrecerles a sus alumnos el espacio para convertirse en ciudadanos independientes, creativos y comprometidos. Pero si Ágora no obtiene los resultados requeridos según los criterios de las pruebas estandarizadas, léase, los exámenes finales, el inspector del Ministerio de Educación cierra el grifo de la financiación y se acabó lo que se daba. Ese es precisamente el mecanismo que lleva ya muchos años derribando iniciativas como la de Ágora. De modo que tal vez debamos plantearnos una pregunta más ambiciosa todavía. ¿Cuál es el objetivo de nuestro sistema educativo? ¿No otorgamos demasiada importancia a las notas y a la perspectiva de un trabajo bien pagado? En 2018, 2 economistas holandeses analizaron una encuesta entre 27.000 empleados de 37 países y resultó que el 25%, nada menos, duda de la utilidad de su trabajo. ¿Y quiénes son esos miles de trabajadores que no se sienten útiles? En cualquier caso, entre ellos no están los empleados de la limpieza, los enfermeros y los agentes de policía. Según los datos del estudio, los trabajos más inútiles para la sociedad se encuentran en el sector privado. Por ejemplo, en bancos, oficinas de abogados y agencias de publicidad. Según los criterios de nuestra economía del conocimiento, muchos de esos trabajadores son auténticos triunfadores. Tienen un expediente académico impecable, un perfil de LinkedIn espectacular y un sueldo extraordinario. Y a pesar de ello, consideran su trabajo inútil.
Es el mundo al revés. Invertimos miles de millones de euros en conducir a los mayores talentos de la sociedad a lo más alto de la pirámide profesional, pero, una vez allí, se preguntan de qué sirve su trabajo. Y, mientras tanto, los políticos siguen obsesionados con los rankings internacionales. El país necesita más diplomados universitarios, hay que ganar más dinero entre todos y la economía tiene que crecer. Pero, ¿qué dicen de nosotros todos esos diplomas? ¿Son un premio a la creatividad y la imaginación o una prueba de nuestra capacidad para aguantar sentados en una silla y hacer lo que nos piden? El filósofo austriaco Ivan Illich ya lo escribió hace años. El colegio es la agencia de publicidad que trata de convencerte de que la sociedad tiene que seguir siendo como es. Ágora, la escuela libre en la que se estimula el aprendizaje a través del juego, es la prueba de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Forma parte de una nueva corriente de escuelas dispuestas a cambiar de rumbo. Mucha gente habla con sarcasmo de esta forma de educación, pero el Summerhill School de Suffolk, Inglaterra, lleva demostrando desde 1921 que se les puede dar mucha libertad a los niños. Y lo mismo vale para el Sudbury Valley School, de Massachusetts, donde miles de alumnos han recibido su formación desde los años 60 y no han tenido ningún problema para encontrar luego su lugar en la sociedad y vivir una vida plena. La pregunta, por tanto, no es si los niños pueden manejar tanta libertad. La pregunta es si tenemos el coraje para concedérsela. Es una cuestión urgente. Lo contrario de jugar no es trabajar, escribió el psicólogo Brian Sutton Smith en una ocasión. Lo contrario de jugar es la depresión. Y la forma en que muchos de nosotros trabajamos en la actualidad, sin libertad, sin espacio para los juegos y sin motivación intrínseca, conduce a un número cada vez mayor de personas a la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es ya la enfermedad más extendida en todo el mundo. Nuestro mayor déficit no está en un presupuesto o unas cuentas anuales, sino en nosotros mismos. Estamos en números rojos en aquello que le da sentido a la vida, y tenemos un saldo muy negativo de tiempo de juego en libertad. Sin embargo, hay motivos para la esperanza, como he podido ver en Roermond. Cuando Chef Drummond me deja de nuevo en la estación, me mira con una sonrisa y dice: «Creo que te he mareado de tanto hablar». Y en efecto, tras unas horas en Ágora acabas mareado, porque todas tus certezas sobre la educación empiezan a tambalearse seriamente. Pero ahora ya lo entiendo. Lo que hacen en Ágora es un viaje de regreso a nuestro origen. Su filosofía educativa es la misma que la de los cazadores-recolectores. Los niños aprenden mejor en libertad, en grandes grupos sin distinción de nivel o edad, con mentores y coordinadores de actividades lúdicas. Drummond lo llama Educación 0.0, la vuelta al Homo Ludens.